Un buen día, Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero te encuentres bien donde quiera que estés, en el nombre poderoso de mi amado Jesús. Y así estamos, ¿verdad? Aquí por este video para glorificar a Dios una vez más. Bendiciendo a Dios cada día más porque su misericordia es para siempre y su verdad es la única que prevalecerá, la cual es su palabra. Dios hoy, para la gloria de su nombre, ¿verdad? Me ha permitido un nuevo tiempo para que su nombre sea glorificado, por supuesto, porque sin Dios nada es posible y por supuesto nada queremos sin su respaldo, porque toda la gloria es de Él y para Él por siempre. Debo resaltar para la gloria de Dios que tengo años, ¿verdad? Poniendo la palabra diaria, voy para 11 años y un poquito más aproximadamente. Y asimismo Dios, ¿verdad? Como es mi lema de este año, un nuevo año, pero un mismo Dios. Así es, Dios no varía, Dios es el mismo por siempre y para siempre. Entonces así vamos a para la gloria de su nombre. Vamos los sábados, ¿verdad? Había puesto mi corazón grandemente. Pasé noviembre y diciembre con eso en mi corazón que retumbaba, que hiciera los sábados, ¿verdad? Por medio de un video. Yo lo iba a hacer en vivo, pero bueno, aquí estamos por un video. Para difundirlo por diferentes plataformas, para la gloria de Dios Padre. Y así hoy Dios nos permite, ¿verdad? Un nuevo tiempo para la gloria de su nombre, comenzando este año 2025, reconociendo que Dios es bueno y su misericordia es para siempre y que Dios no cambia. Su palabra no retornará jamás vacía. Su palabra es la única verdad en este mundo, lo cual podemos nosotros, ¿verdad? Entrarnos en ella, adentrarnos en ella y poder sacar provecho, ¿verdad? Claro está, no para la gloria de nosotros, sino para Él, para nuestro beneficio, pero para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús y para glorificar a Dios por siempre. Y debo resaltar en esta hora que hace un tiempo ya, posiblemente 2 años aproximadamente, quién sabe si un poquito más, una persona siempre me decía, "Ay, pero ponlo, haz un video, hazlo así para ver tu rostro". Ella dice, ella me conoce, pero ella dice así porque yo diría que Dios obró en ella sin ella saberlo. Cuando ella escuche o vea este video, ella va a saber quién es. Ella me decía, hazlo así, porque para ver tu rostro, y obviamente orábamos por ello. Yo le decía, bueno, Señor, si es tu voluntad, así se hará, pero obviamente nos sujetamos a la voluntad de Dios, porque de nada vale, de nada sirve que yo haga este video o estos videos que para la gloria de su nombre estaré haciendo si Él no está, porque sabemos que Dios es el único que impacta vidas. Nosotros podemos hablar y decir, ok, gloria a Dios que nos usa, somos instrumentos, pero nada que ver que nosotros hacemos nada, no impactamos a nadie. Solo la palabra de Dios nos puede impactar, ¿verdad? Y puede ser de provecho a nuestras vidas para la gloria de su nombre, por supuesto. Entonces, ahí está. Dios lo puso en mi corazón, como decía, en noviembre y diciembre pasé eso latente. Señor, ¿será que sí? Y aquí estamos para la gloria de su nombre por siempre. Entonces, así como ya he titulado todo el tiempo, ¿verdad? Al cual estoy impartiendo esta palabra en vivo los sábados y en la semana escrito. Así vamos a titular, ¿verdad? Como es palabra de fe. Es palabra de fe porque sabemos que la fe es que nos mantiene firmes. Sabemos que por la fe podemos vencer para la gloria de Dios Padre. Es una palabra, ¿verdad? O esas serán unas palabras, ¿verdad? O seguirán siendo, porque gracias a Dios lo he hecho por tiempo, mucho tiempo. Entonces seguirá siendo la misma palabra, ¿verdad que sí? La cual impacta, la cual es lo único verdadero en este mundo. Y así vamos a comenzar para la gloria de Dios Padre, ¿verdad? Y cómo no comenzar hablando de la palabra de Dios, que es la Biblia, que es su misma palabra, que es Dios plasmado en palabras, pero que si nosotros la escudriñamos, si nosotros la ponemos por obra, si nosotros enfatizamos en ella, serán palabras obviamente audibles, obviamente, porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Hay personas que están muy confundidos en este mundo y dicen, eso fue hombre que creó la Biblia. Bueno, hombres la escribieron, pero fue Dios. Dios es el autor perfecto y sin temor a equivocarnos, que fue Dios. Dios usa al ser humano para que su nombre sea glorificado. Siempre hay que resaltar eso. Solo su nombre debe ser glorificado. Entonces Dios usa al ser humano por su gracia. Él no tiene que hacerlo.
En lo absoluto no tiene que hacerlo para nada, pero Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces hay personas que están muy erradas diciendo, no, la palabra de Dios lo escribieron hombres, sí, la escribieron hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que pone en nuestro corazón qué nosotros debemos hacer y qué debemos decir. Claro está, si tenemos un oído afinado, si tenemos un corazón contrito y humillado delante del Señor. Porque hay personas que Dios no le habla, Dios no le dice, incluso no entienden la palabra, pero porque no tienen el Espíritu Santo, el cual nos revela quién es Dios, ¿verdad? Y qué debemos hacer para que Dios sea glorificado y por supuesto nosotros podamos entender la palabra. Ahí está la respuesta. ¿Por qué entonces si fueron hombres, ok, por qué no la entienden? Yo he estado leyendo últimamente, tengo un año aproximadamente leyendo libros y yo entiendo esos libros. Lo entiendo, ¿verdad que sí? Porque tenemos la capacidad para entender, pero cuando se habla de Dios, cuando se habla de su palabra, es Dios que nos da la capacidad. Por eso hay personas que no la entienden, entonces ahí está la respuesta. Fueron hombres que la escribieron, por supuesto, pero es Dios el que trae revelación a su palabra por su Santo Espíritu. Entonces Dios es bueno y su misericordia es para siempre y por ello vamos hoy a comenzar este nuevo tiempo hablando que Dios tiene poder por su palabra y que por Él fuimos nosotros creados y que por su gracia estamos aquí hoy día, en el nombre poderoso de mi amado Jesús. Y así comenzamos para la gloria de Dios Padre, por su palabra. En Génesis 1, del 20 al 27, vamos a considerar. Y así dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su espacio. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su espacio. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que vamos a impartir. Reconociendo que tú eres Dios y que sin ti nada es posible y que sabemos que tu palabra tiene poder, sabemos que tu palabra, Señor, es lo único verdadero en este mundo y por ello te bendecimos y te adoramos. Comenzó, Señor, este tiempo para que tu nombre sea glorificado, Señor, y que seas tú obrando en cada vida que escuche este video, Señor, y que lo pueda ver para la gloria y alabanza de tu nombre, porque sabemos que sin ti nada es posible y todo, Señor, contigo es posible y por ello estamos aquí, no con las fuerzas humanas, sino por tu gracia, por tu Espíritu Santo que nos motiva, que nos insta cada mañana para que nosotros glorifiquemos tu nombre y exaltemos que solo tú eres el Dios verdadero y que fuera de ti no hay ningún otro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Asimismo, como decía, ¿verdad? Bendecimos a Dios una vez más y reconocemos que su palabra es lo único verdadero en este mundo. Su palabra es lo único que nos mantiene firme en este mundo imperfecto. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es totalmente vida. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios nos corrige. Por la palabra de Dios podemos ser corregidos, por la palabra de Dios podemos ser alentados, por la palabra de Dios podemos nosotros hallar refugio verdadero, porque el hombre está buscando refugio en el hombre. Y el hombre nos puede refugiar, jamás nos puede ayudar, nos puede motivar, ¿verdad? Pero jamás, jamás y nunca como la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, no solamente lo que está establecido allí, sino que tiene poder para sanar, tiene poder en el nombre de Jesús para que nuestras vidas sean transformadas.
Yo bendigo a Dios cuando veo esas personas que han sido, ¿verdad? Han tenido un pasado, porque ya eso quedó en el pasado. La palabra dice que todas las cosas, ¿verdad? Que sí, siempre y cuando vengamos a los pies de Cristo, todas son ya pasado. Lo de ahora en adelante es nuevo en Cristo Jesús, porque sabemos que hay poder en su nombre. Y me lastima mucho, me siento mal a veces cuando hay personas que dicen que el ser humano no puede cambiar. Si su palabra está ahí, la palabra transforma, la palabra corrige, la palabra de Dios es una espada con doble filo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios, si nosotros la declaramos, la palabra de Dios con fe, por supuesto, convencido de que creemos en ella, podemos impactar vidas y puede obviamente obrar en nosotros para la gloria y alabanza de tu nombre. Entonces, como decía, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es lo único que se cumplirá en este mundo y se está cumpliendo a carta cabal. La palabra de Dios se está cumpliendo y lo podemos ver. El que conoce la palabra, como dice mi pastor, no se tiene que asustar de lo que está pasando. Claro está, pedimos misericordia porque Dios es un Dios de misericordia. Podemos pedir misericordia a Dios. Dios la ha tenido conmigo. Hay cosas que han de pasar y le pido misericordia a Dios y Dios no permite que pasen. Entonces podemos pedir misericordia, pero no debemos asustarnos. Ahora, los que no conocen la palabra de Dios tienen que estar en pánico posiblemente y cada día más será peor y cada día más se argumentarán los problemas, los inconvenientes, pero cuando tenemos un Dios, cuando conocemos una palabra de Dios, cuando la ponemos por obra, claro está, ella nos ayudará, porque también no solamente es conocer la palabra de Dios, es efectiva, pero si nosotros la ponemos por obra, porque qué lindo nosotros hacer lo que nosotros querramos, somos libres, somos independientes, entonces no ponemos la palabra de Dios por obra y quiere que Dios obre en nosotros en momentos que nosotros queremos, por decirlo así, queremos que Dios nos ayude. Es lastimosa, eso es lastimosísimo cuando las personas dicen que Dios nos dio libre albedrío, que hacemos lo que nosotros hagamos lo que querramos. Es verdad, Dios lo dijo, lo que Dios dijo, así es y así debe ser, pero hay que ver el sentido al cual Dios lo dijo, ¿verdad que sí? Hay que escudriñar las escrituras para poder entender las cosas que Dios nos dice, porque la podemos malinterpretar a nuestra conveniencia, por supuesto, porque la palabra de Dios nunca traerá confusión. Dios dice, verdaderamente dice, que nos dio libre albedrío, ¿verdad? Pero ¿nos conviene? Lo que pasa con esa palabra es que Dios no nos obliga a hacer nada. Todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Que sí tiene que ser por nuestro propio convencimiento. Cuando yo conocí del Señor, escuché a un predicador que dijo, yo voy a orar para que te sanes. Así dijo, pero si tú no crees, no se va a hacer sano. Y yo dije, yo juzgué eso en mi mente. Dije, no, pero no puede ser porque la palabra de Dios tiene poder. Y si tú tienes fe, le digo, si tienes el poder de Dios, Él va a sanar. Pero verdaderamente, más adelante fui escudriñando las escrituras y conociendo del Señor y verdaderamente es. Tenemos que estar dispuestos nosotros para ser sanos. Tenemos que estar dispuestos nosotros para nosotros ser salvos. ¿Por qué? Porque está bien. Nosotros decimos, sí, existe Dios, Dios existe, sí, todo el mundo lo sabe. Hasta el enemigo cree. Hasta el enemigo cree que Dios existe, porque obviamente él era un ángel. Él sabe que Dios existe, pero él distorsiona las cosas de Dios. Así nosotros también. Así nosotros tenemos que enfatizar y que nosotros creer para que Dios pueda impactar nuestras vidas. Yo recuerdo en aquel momento fatídico de mi vida, porque así lo llamo, fue un momento fatídico, el cual quedó en el pasado. Y yo dije a Dios, Dios mío, revélame algo para yo tranquilizarme, me voy a volver loca. Yo le decía a Dios, yo lo dije con fe, convencida de que Él lo iba a hacer. Y llegó a mi vida hasta el día de hoy, para la gloria y alabanza de su nombre. Entonces tenemos que tener esa decisión, tenemos que tener esa, de cierto modo, si así decimos, esa empatía con la palabra, ese creer, yo creo, aunque no esté aconteciendo en mí en este momento, yo creo a Dios. Y podemos creerles a Dios o debemos creerles a Dios por su palabra. Porque a veces nosotros queremos también que Dios haga cosas en nosotros y no pasa nada. ¿Por qué? Porque aparte de que no está en la palabra, aparte de que no es bíblico, no creemos, pero también queremos manipular a Dios muchas veces. Entonces es bueno dejar claro en este tiempo, ¿verdad? El cual estaré hablando de la palabra de Dios, el cual es el tema central, su palabra, que su palabra es verdad, su palabra, que su palabra es totalmente Dios hablando. Está en letras, pero podemos llevarlo a nuestra realidad con una voz audible, podemos hacerlo. Recuerdo una ocasión que yo estaba en un lugar y estaba una religión adversa a Dios, no me acuerdo ahora cómo puedo decir, una secta, es una secta totalmente. Y me hablaba esa persona, yo comenzaba
comenzaba en los caminos del Señor, no estaba confundida, sabía que no era así, por supuesto, por su gracia y su misericordia. Pero Dios en la madrugada, ¿verdad?, me señaló un libro para que yo leyera y estudiara eso, de que eso era totalmente antibíblico. Es decir, que nosotros decimos muchas cosas, pero está en la palabra. Nosotros queremos muchas cosas, pero está en la palabra. No es tan difícil creer en Dios, no es tan difícil creer en la palabra, no es tan difícil, ¿verdad que sí? El ser humano se estanca porque no quiere ser confrontado por Dios muchas veces. A veces decimos, ay Dios mío, pero bueno, yo creo en ti, sí es verdad, pero es que no quiero dejar esto, no quiero hacer otra cosa que no sea lo que me gusta. Pero cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros tenemos esa fe, cuando nosotros tenemos esa convicción, hay poder en su nombre y Dios puede hacer todo por cuanto sea su palabra y por cuanto nos dejemos guiar por su palabra. La palabra de Dios es verdadera y por eso la palabra de Dios es lo único que vencerá en este mundo. La palabra de Dios es la única verdad que podemos nosotros establecer en nuestras vidas para ser verdaderamente felices y estar firmes en este mundo imperfecto, porque el mundo es imperfecto, pero Dios sigue siendo perfecto. El mundo está de cabezas, pero nuestro Dios siempre está firme con la intención de que a nosotros nos vaya bien. Entonces la palabra de Dios nos hace libre, la palabra de Dios nos hace verdaderamente estar firme en este mundo. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros para que nosotros estemos firmes en este mundo. Pero si le confesamos, si le creemos y recordemos siempre, el enemigo, la palabra de Dios, él le tiene miedo. Entonces, como él le tiene miedo a la palabra de Dios, porque él sabe que es real, no es porque sí, porque por caprichos, no, él sabe que la palabra de Dios tiene poder, tanto así que quiso tentar al Señor Jesucristo con la misma palabra. Él le habló de la palabra al Señor Jesucristo. Entonces, él quiere distorsionar la palabra, él la quiere usar a su conveniencia y así nosotros a veces queremos usarla a nuestra conveniencia, pero Dios nos motiva hoy, Dios nos insta hoy de que su palabra no es un juego, de que su palabra se está cumpliendo a carta cabal cada día más y que su palabra no retorna atrás vacía y que lo único que se cumplirá en este mundo es su palabra y por ella que Dios nos ayude a vivir. Entonces voy a resumir todo lo que he dicho diciendo que vivamos cada día más para glorificar a Dios. Vivamos cada día más afirmados por su palabra, porque la palabra de Dios es la única que permanecerá por los siglos de los siglos, aquí en la tierra como en el cielo. La palabra de Dios se está cumpliendo y cada día más será cumplida, es decir, cada día más cosas peores pasarán. No quiero asustarte, pero sí quiero decirte que nos afirmemos por la palabra de Dios para que no vivamos en pánico en este mundo, porque cosas peores van a pasar de las que están aconteciendo. Una persona, voy a terminar con esto, me dijo, que tú te vas para Estados Unidos, allá Estados Unidos va a ser destruido, ¿verdad? Es el primer país que va a ser destruido, o decía. Y yo decía, bueno, Dios sacó a Lot. Entonces Dios también, si es su voluntad, puede decirnos, vayan a Santo Domingo, si es verdad que lo puede hacer, ¿verdad que sí? Cosas pasarán, sabemos que guerra, todas esas cosas van a pasar y están pasando, por supuesto, pero serán peores. Yo le dije, bueno, Dios es Dios, yo creo en Dios, en un Dios vivo, si es su voluntad, y si yo me muero allá, bueno, me morí, lo importante es que me vaya con Él. Pero el mensaje de todo esto es que su palabra es verdad, que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que Él nos hace revelar quién es Dios y nos hace orar cómo debemos orar para la gloria de su nombre, es decir, para hablar con Dios, porque sabemos que orar es hablar con Dios y si lo hacemos de corazón, si lo hacemos confiando en su palabra, si lo hacemos glorificando para glorificar su nombre, vamos a obtener la victoria en este mundo que es perecedero, pero la palabra de Dios permanece y permanecerá para siempre. La palabra de Dios no es un cuento de hadas. La palabra de Dios no es que es un capricho. La palabra de Dios no es que Dios nos está queriendo subestimar. Por todo lo contrario, quiere que estemos bien, quiere que seamos verdaderamente felices, quiere que obtengamos lo que está allá arriba. Mar de oro, calle de cristal, mas no quiere que nos vayamos al infierno bajo ninguna circunstancia. Quiere que tomarnos solamente para Él, pero tenemos que darle lugar a Dios por su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios sana, liberta, restaura.
y sobre todo salva. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que sigas bien en este bendecido sábado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hay poder en el nombre de Cristo. Bendiciones.